vez se han puesto a pensar en que quizás la heterosexualidad es la verdadera, entre comillas, inclusión forzada? ¿Por qué se cree que la heterosexualidad es el default y que todas las demás orientaciones sexoafectivas son una especie de extra, como unas chispitas encima del pastel? Hola, hola, yo soy Caótica y bienvenidos a mi podcast. Hoy iniciamos con la apertura de una de las secciones disponibles en el podcast llamada Mi Versión, donde busco simplemente dar pues mi punto de vista sobre algo a partir de experiencias o reflexiones mías. Esto sí es un poco más como para hablar y hablar y hablar, ¿saben? Y bueno, quise comenzar con estas preguntas para empezar la conversación. Y con motivo del mes del orgullo, ya que aún estamos en junio, pues traje este tema a la mesa. Y bueno, quisiera comenzar con eso, ¿no? Primero, la inclusión forzada. ¿Qué es la inclusión forzada? Estoy pues bastante seguro de que ya la mayoría, si no es que todos ustedes pues saben lo que es la inclusión forzada o han escuchado de mínimo el término una vez. Y pues se refiere, es en un contexto como del entretenimiento y todo esto. Se refiere a pues incluir elementos, personajes diversos, no solo relacionado a la sexualidad o el género, puede ser también de otras religiones, otras culturas, razas, clases económicas, todo esto. Pero se le llama inclusión forzada porque muchas veces esto se percibe como poco genuino, como muy superficial, muy incluso por razones como políticas o de obligación, ¿no? Que por ejemplo se quiere tener mucho más rating y pues se incluyen a todos estos personajes, estas historias, estas tramas, todo esto. Esta es como que la percepción del público, ¿no? Cuando no es genuino, porque sí se hace una diferencia en ¿es relevante para la trama o no? ¿Tiene sentido o no? Y si no, realmente nos lleva de nuevo al concepto inclusión forzada, ¿no? Que es todo muy superficial y que no tiene ni pies ni cabeza ni cuestión de ser. Y pues hay un debate sobre esto, sobre todo entre conservadores y progres, ¿no? De que tienen razones políticas detrás, o hay unas personas que ya se inventan jaladas más raras de que es como casi conspiranoico, ¿no? De que no, nos quieren meter la ideología a fuerzas. Eso ya saben, ¿no? Seguramente han escuchado una persona mínimo decir algo así. Que sí, la verdad suena tan ridículo y peligroso, pero pues bueno, no. Me refiero a peligroso porque estas personas así lo creen. Eso es lo peligroso, pues que las personas que dicen esto a modo como más conspiranoico realmente creen eso. Es lo más impresionante, de hecho. Y bueno, también está este debate incluso de la misma comunidad LGBT, que dicen que lo cuestionan y lo critican porque dicen es que uno es político, es como tipo hacer fanservice, porque a veces a lo mejor hay dos personajes que no son pareja, pero que se ve como que cierta química ahí y dicen, no, es que como que todo el mundo los empieza a shippear, ¿no? Empiezan a decir que se verían bien como pareja, que tienen química, etcétera. Y que al final sucede en la trama que se vuelven pareja. Entonces muchas veces también la misma gente, sea de la comunidad o no, critica de que de que fue forzado, ¿no? De que realmente así las cosas no se hubieran perdón si ando mezclando idiomas, es que tuve un examen hoy de otra lengua y ando un poquito como mezclada en mi departamento de lenguas de mi cerebro. Y dicen, no, fue fanservice, mero fanservice, y realmente no tiene sentido con la trama, ¿no? Y también está crítica al pinkwashing, porque obviamente también existe, ¿no? El pinkwashing, si no están familiarizados con ese término, pues el pinkwashing más que nada se refiere a estas estrategias principalmente de marketing
que tienen las empresas e instituciones gubernamentales incluso, de que Simón, aquí somos inclusivos y respetamos la diversidad sexual y de género, shalala, shalala. Pero realmente solo es durante el mes de junio, ¿saben? Y pues se critica mucho eso, ¿no? De que, ay, solo porque es este día haces un anuncio y en realidad despides a todos tus empleados, queer, o simplemente que se salen, digamos, de esa norma, ¿no? De la norma heterosexual y cisgénero. Y aquí surge la pregunta. Bueno, eso es como que, digamos, la base, ¿no? De un poco de contexto al respecto. Pero ahora sí viene mi versión al respecto, ¿no? La heterosexualidad es realmente la mayoría, porque se supone que la comunidad LGBT es bastante discriminada, como ya saben, principalmente por ser, entre comillas, minoría. Pero aquí viene mi propia versión y mi propia cuestión al respecto. ¿Es realmente una minoría? Y con esto obviamente surge la obvia y contraria pregunta de ¿la heterosexualidad es la mayoría? ¿O es solamente la burbuja social? Como que la imagen que se quiere dar. Y también de dónde viene esta idea justamente preconcebida de que la heterosexualidad es lo mayoritario. Está relacionado a la mera discriminación y a la LGBT-fobia, o ya tiene como que un contexto más histórico, social, cultural, incluso religioso. Obviamente, creo que sí está... la respuesta está un poco obvia en ese sentido. Sí siento que hay un trasfondo social e histórico y cultural, vaya, bastante importante y arraigado a esta idea preconcebida de que la heterosexualidad es digamos, lo normativo y lo mayoritario, entre comillas. Incluso muchas personas, y sí me ha tocado muchísimas personas que dicen esto, se escudan mucho o empiezan su, entre comillas, argumento, que al chile no es un argumento, es una falacia, que realmente la heterosexualidad es lo mayoritario y lo, entre comillas, normal, porque es lo necesario en, digamos, un sentido más biológico, ¿no? Para la reproducción de las especies. Y siempre dicen, no, es que por eso la gente es heterosexual y por eso deberían ser heterosexual y todos realmente son heterosexuales. Si no, o sea, las demás orientaciones o dicen que son inventadas o que simplemente no existen o que son una especie de, entre comillas, desviación, que como me choca cuando dicen eso, pero bueno. Y pues también está pues otras personas que meten mucho a la religión, ¿no? Que dicen, no, pues es que Dios inventó al hombre y a la mujer. Bueno, no inventó, más bien creó, ¿no? Siempre dicen la palabra crear. Creó al hombre y la mujer para que estuvieran juntos y así. Y se hicieran compañía. Y es como, ok, ¿qué clase de, o sea, por qué? Eso ni siquiera es un argumento, pero pues ellos creen que sí, ¿no? Y pues aquí sí meto también un poco más de mis experiencias, ¿no? Porque independientemente de que yo soy una persona no heterosexual, no cisgénero, he conocido en ambientes muy heterosexuales, muy cisgénero, muchísimas personas que no lo son, que no pertenecen a esa normativa. Y sinceramente no creo que tenga mucho que ver con mi propia burbuja, que digamos es gente queer. Porque en serio he vivido en ambientes muy conservadores, muy cis heteronormados. Y la presencia de gente queer que muy probablemente en ese momento o no sabía o no quería aceptar como su propia queerness, es altísima, en serio altísima. Y de hecho es algo que sí me sorprendió bastante en su momento, porque sí me sentía bastante cohibido, entre asustado, cohibido, como un bicho raro. Y
al salir de ese ambiente tan pesado en ese sentido por esa normativa, esa como esas personas tan conservadoras, me sentí mucho mejor, no mucho más libre, obviamente. Y fue muy gracioso que más adelante me di cuenta que una muy buena parte de esas personas resultó no ser ni cis ni hetero, o mínimo no heterosexual. Y de hecho, desde hace varios años vengo pensando justamente sobre esto, de que por qué creemos que la heterosexualidad y ser cisgénero es como que lo normativo, cuando realmente no parece serlo. Y de nuevo, remarco, no creo que sea simplemente mi burbuja y de que tenga yo como que esté buscando arco iris en todos lados. No, para nada. Es algo que objetivamente he notado. Sí hubo muchas personas que más adelante salieron del closet como trans. También hubo otras personas que salieron del closet como gays, lesbianas, bisexuales, asexuales. Ustedes nómbrenlo, ¿no? De todo. Y bueno, otro punto que quería tocar al respecto es que siento, una de las razones también por las que creo firmemente que se considera exageradamente, ¿cómo se dice? Innecesariamente alta la tasa de heterosexualidad, si quieren ponerlo de cierta forma. Soy un poco raro, ya lo sé, pero bueno, pongámoslo así por mientras, porque no se me ocurre la otra palabra, se me fue. Es que reducimos la orientación sexual a, vale que la redundancia, lo sexual. Y hay mucho más en la diversidad sexoafectiva que la atracción sexual y el comportamiento sexual. Espero que YouTube no me mande a los confines del universo por decir la palabra sexual y hablar de estas cosas. Y si no, y si sí, perdón, pues mira, ni modo, llegará a alguien esto. Pero, ¿a qué me refiero con lo que acabo de decir? Reducimos mucho ser heterosexual a, digamos, tener esa atracción sexual. Si escuchan un ruido extraño, son unos gatitos que estoy aquí cuidando. Una disculpa. ¿Qué pasó? ¿Qué se te ofrece? Estoy grabando. ¿Tienes una opinión al respecto? Lo que quiero decir es que reducimos mucho las orientaciones sexoafectivas a una mera orientación sexual y nos olvidamos del lado afectivo, ¿saben? Del lado de la habilidad de conexión romántica o de conexión en otros sentidos, incluso de amistad, ¿no? Y ya sé, me estarán diciendo, güey, estabas hablando de orientación sexual, ¿por qué metes en amistad? Permítanme tantito, a eso voy. Pero sí, la heterosexualidad incluso no se limita simplemente a esas ganas, digamos, de quitarse los pantalones con alguien de otro sexo / género. Se supone que tendría que ver también la atracción romántica, la atracción física, la atracción estética, todos los tipos de atracción. Hay más, ¿no? De hecho es algo de lo que sí me gustaría hablar en alguna otra ocasión. Pero pues igual tendría que ordenar mucho mis ideas para eso, ¿no? Porque sí es un tema bastante complejo, diría yo. Pero bueno, nos olvidamos de los otros tipos de atracción que forman parte de lo que sería una orientación sexoafectiva, ¿saben? También hay algo que muchas veces se pasa por alto, que es uno puede ser, digamos, heterosexual, pero no necesariamente heteroromántico. Y a lo mejor les suena raro y dicen, ¿de qué rayos estás hablando? Con esto me refiero a que puedes sentir atracción sexual. Ejemplo, una mujer cisgénero puede sentir atracción sexual hacia otros hombres, pero no atracción romántica hacia ellos. Es decir, no planea, no le... La idea de establecer una relación romántica con un hombre
no le viene naturalmente, vaya, no es algo que le agrade o es algo que le cuesta trabajo. O puede ser, esta persona a lo mejor puede ser heterosexual, le atraen sexualmente personas del otro sexo, pero a lo mejor no tiene atracción romántica hacia absolutamente nadie. Eso se le llama aromántico. Es todo un espectro, ¿no? Pero en pocas palabras, aromántico. O una persona puede ser asexual, no sentir atracción sexual, pero ser homoromántica, sentir atracción romántica hacia personas de su mismo género. O birromántica, panromántica, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí a eso es lo que me refiero. O sea, reducimos demasiado una identidad y una orientación a simplemente lo sexual, y esto ya viene de un problema mucho más extenso y más social, que es el sexocentrismo. Somos una sociedad bastante hipersexuada, en el sentido de que centralizamos el sexo, lo ponemos como algo demasiado importante, o lo más importante incluso. Y esto, de hecho, sí, también me gustaría hablar en algún punto sobre eso. Puede ser muy peligroso y es muy reduccionista y muy aburrido, sinceramente. Obviamente, el sexo es algo placentero, es algo divertido, es algo que puede ayudar a conectar con otras personas. No simplemente en un nivel romántico, por ejemplo, con una pareja ya estable, una pareja romántica, o incluso una pareja sexual, pues puede ayudar a conectar de otra manera, ¿no? Y está bien, es normal. Pero como sociedad, el sexo está demasiado glorificado, demasiado realzado, como si fuera lo más importante. Y esta no es la realidad para todas las personas, y tampoco debería de serlo. Es algo que se fuerza mucho, de hecho. Es por eso que muchas veces las personas asexuales, en el espectro asexual, ya sea demisexual, grisexual, asexual, todo esto, muchas veces se sienten como que se están perdiendo de algo, o rezagadas, discriminadas, incluso dentro de la misma comunidad LGBT, porque es algo de lo que no se suele hablar, porque, de nuevo, la sociedad está demasiado hipersexuada, y eso pues no está chido. No está chido por varias razones. Digamos que las más obvias es que, vuelvo a lo mismo, no es la realidad para todas las personas. Eso es uno, ¿no? Dos, es reducir demasiado la experiencia humana como tal. Con la experiencia humana me refiero a tanto personal y también la experiencia humana de un lado más relacional, ¿no? Entre los mismos humanos. Y la verdad que aburrido reducir todo a simplemente sexo, a ponerle tanto peso significativo al sexo, que de nuevo no digo que no sea algo importante en la vida humana, al contrario, lo es, pero tampoco nos pasemos de lanza, ¿no? Poniéndolo como que casi una necesidad, como es comer, ¿no? O tomar agua. Otro problema con la hipersexualización de esto es que se pierde de vista la habilidad de conexión relacional y de conexión romántica. Particularmente voy a hablar de la conexión romántica, ¿no? Porque estamos hablando de orientación sexoafectiva. Y esto, de hecho, hay un gran, ¿cómo se dice en español? Como gap. Una brecha entre estas experiencias, entre personas socializadas como mujeres y personas socializadas como hombres. ¿Por qué? Porque debido al machismo, principalmente al machismo, de hecho, al sexismo y todo esto, es mejor visto o más aceptable tener una conexión romántica, o digamos más íntima mental y emocionalmente, entre mujeres que en hombres. Los hombres no están acostumbrados a relacionarse de manera emocionalmente íntima, ni con otros hombres ni con otras mujeres, y se les enseña que la única manera de relacionarse emocionalmente con otras personas es a través de una pareja sexual y de una pareja en general, sobre todo si es un hombre heterosexual, o si
digamos que le enseñan casi o le imponen esta heterosexualidad. Se les enseña que realmente las únicas personas con las que pueden ser vulnerables ni siquiera son sus amigos hombres, o amigas mujeres, si es que llegan a tener amigas mujeres, que eso también no es algo común, es algo hasta cierto punto mal visto muchas veces, todavía a estas alturas. Entonces se les enseña que las únicas personas con las que pueden ser realmente vulnerables emocionalmente y apoyarse emocionalmente, mentalmente, son sus parejas sexoafectivas. En este caso, como estamos hablando de heterosexualidad, serían las mujeres. Y supongo, esto sí es más una suposición, más que una certeza. Supongo que es un poco parecido a hombres homosexuales o no heterosexuales, que se les enseña aún así por este machismo justamente a vulnerarse emocionalmente, a dejar como que ver su mundo interno a sus parejas, sus respectivas parejas sexoafectivas, ¿no? No a sus amistades. Es algo que sí poco a poco se ha ido cambiando y obviamente sí hay excepciones, ¿no? O sea, sí hay personas que a lo mejor no lo aprendieron culturalmente o socialmente, pero es algo de lo que se dieron cuenta, ¿no? De que una persona socializada como hombre diciendo, sabes que al chile no me siento bien como con mis relaciones, voy a tener amistades más profundas, amistades reales con las personas con las que clique, con las que tenga buena conexión, buena química, amistosa. Y ya de pareja pues ni hablamos, ¿no? Eso ya es otro tema. Y volviendo a esto, es más aceptable, socialmente más aceptado, que las mujeres se relacionen entre ellas de una manera mucho más profunda, mucho más íntima. Esto se ve sobre todo reflejado en sus amistades. Y también puede entrar un poco aquí el tema de que no está muy normalizado, no es muy común ver amistades entre hombres y mujeres, porque vuelve a entrar el machismo. Es un poco un círculo vicioso aquí. Vuelve a entrar el machismo y lo que estaba mencionando hace rato. A los hombres no se les suele enseñar a relacionarse de manera profunda y suelen ver a las mujeres como mero objeto, o como posibles parejas, no como amigas. Es como... de hecho, no sé si vieron esta serie, pero se llama Adolescencia. No voy a hablar de la trama, pero el punto es que en un episodio el protagonista, que es un niño de 13 años, un chamaquito, le pregunta a una psicóloga, ¿qué opinas sobre las mujeres? Y él le dice, me gustan. Y ella le pregunta, ¿no eres amigo de ellas? Y le dice, no soy un idiota. Y luego le dice, ok, ¿te gustan las niñas? Y dice, sí, no soy gay. Y de una forma, todas sus respuestas son un poco agresivas, de hecho. Bueno, no un poco, bastante agresivas. Y pues eso deja ver bastante bien la situación actual en muchísimos países del mundo, si no es que todos, me atrevo a decir. Los hombres no suelen relacionarse con las mujeres de manera amistosa, la mayoría. Siempre hay pues quizás puede ser algo más que una amistad. O si no quieren una pareja, tal vez quieren una pareja sexual. Y estoy seguro que muchísimas de ustedes, ahora sí me dirijo más hacia las mujeres o personas socializadas como mujeres, no me cabe duda que les ha pasado al menos una vez de que tienen una amistad o creen tener una amistad con un hombre y lo están como que conociendo, o un colega, tal vez no necesariamente un amigo como tal, pero un colega, y es bastante amable, respetuoso, bla bla bla, y dicen, qué chido, por fin alguien respetuoso, alguien que solo está siendo amigable conmigo. Y de pronto, o sea, oye, ¿sabes qué? Es que me gustas, o de podríamos ser algo más que amigos, o podríamos ser amigos con derechos. Y ustedes de, no, otra vez no. A mí me ha pasado también bastante.
sí me gustaría hablar de amistad entre hombres y mujeres en otro episodio, más específicamente, ¿no? Bueno, también está sobre la diversidad, o sea, volviendo, siento que ya me fui un poco de tema, ¿no? Pero pues también está relacionado, se quiera o no. Volviendo un poco al caminito que estábamos viendo. Hay mucha más diversidad de la que se cree. También hay mucha gente que todavía cree que nada más está como que o eres hetero o eres homosexual, no hay de otra. Y güey, hay de muchísimas formas. Hay muchas más combinaciones de las que se cree. Y vuelvo a lo mismo también. No solo está orientación sexual, también está atracción romántica, atracción física, estética, intelectual incluso. O sea, por muchos años me sentí como un bicho raro porque yo realmente no sentía atracción sexual hacia nadie, ni romántica. La principal atracción que yo sentía era estética e intelectual. La intelectual era como que la más fuerte que yo sentía. Y pues, en mi caso al menos, ¿no? Se los pongo de ejemplo. Si lograba la atracción intelectual sostenerse por suficiente tiempo, era un poco más probable que se desarrollara en una atracción física o una atracción sexual y ya más adelante una atracción romántica. Ese es mi caso, ¿no? Pero sí sé que hay muchas personas que tienen experiencias similares, de que siempre se sintieron ajenas o alienadas o raras, que no pertenecían a ningún lado y que nadie las comprendía, simplemente porque digamos, iba a decir la presencia, esa no es la palabra, la forma en la que ellos sentían atracción era diferente. Y se nos enseña que la atracción, sea cual sea, siempre va a ser física o sexual, y siempre va a ser romántica. Y siempre hacia la misma persona, todo a la vez. Y no necesariamente. Puedes sentir una atracción sexual muy fuerte hacia alguien, pero sentir una atracción romántica hacia otra persona. Completamente diferente. Y pueden ser incluso simultáneos, ¿sabes? O sea, digamos que en el mismo mes conoces a alguien a inicios de mes y te atrae sexualmente o te atrae físicamente. Y más adelante, a mediados de mes, conoces a otra persona y no te atrae físicamente, no te atrae sexualmente, pero a lo mejor te atraes románticamente o intelectualmente. Y dices, wow. Y quizás por este sexocentrismo al inicio, cuando conociste a la primera persona a la que te sentías atraído físicamente y sexualmente, creíste que podrías haber construido una relación romántica con esa persona, una relación de pareja. Pero luego te diste cuenta que no, que a lo mejor fue más fuerte y más significativo para ti la atracción romántica e intelectual y la conexión de ese tipo que hiciste con la segunda persona y que de hecho construiste una relación de pareja con la segunda persona. Por eso mucha gente también se ha sacado de pedo y dice, wow, no sabía que esta persona me hubiera gustado. Porque a veces también entra es que no es mi tipo, ¿no? Que eso también se me hace un poco una tontería, pero puede ser tocado en otra ocasión. Y esto me lleva a mi último punto, que también está un poquito relacionado con lo que acabo de decir sobre es que esta persona no es mi tipo o no sabía que podría yo terminar siendo pareja de esta persona. Y también vuelve el tema principal de por qué, otra de las razones por qué creo y pienso que hay muchas menos personas heterosexuales de las que se cree y que por eso muchas veces la heterosexualidad es la verdadera inclusión forzada. Y es que hay personas que se sienten súper atraídas románticamente, físicamente, estéticamente, sensualmente, sexualmente hacia personas de su mismo género o personas no binarias, y eso de hecho las confunde mucho. ¿Por qué? Ahí les va un chismecito así medio mal contado.
Si las personas involucradas escuchan esto, va a estar muy gracioso. Pero bueno, hubo un tiempo cuando era adolescente, cuando iba a la escuela, que muchas chicas se sintieron atraídas hacia mí. Varias, de hecho. No sé por qué tenía tanto pegue si al chile yo no hablaba ni nada. Siempre estaba callada y alejada y odiaba a todo el mundo. Pero tenía pegue, principalmente con mujeres. Y ellas mismas se sacaban de onda. Decían, es que ¿por qué me gusta? Y sí me lo llegaron a confesar en la cara. Y también más adelante, cuando ya había pasado todo y simplemente quedamos como amigas y así, me llegaron a decir, es que la verdad yo no entendía por qué me atraía si yo pensé que era heterosexual. Yo no sabía que me podían gustar las chicas y que me podían gustar otras personas aparte de los hombres. Y dirán, es que eso le pasa mucho a las mujeres, o de que es que las mujeres siempre tienen conexiones más profundas. Vuelvo un poco a lo mismo, eso sí es cierto, pero tener una conexión a cierto punto que te atraiga a una persona y te guste y sientas una atracción romántica y tengas un interés más allá de una mera amistad, eso ya no es heterosexualidad, mi cielo. Eso ya no es heterosexualidad, temo decirte. Por mucho que te opongas a la idea, eso ya no es heterosexualidad. Ya es otra cosa. Llámalo bisexual, pansexual, lo que tú quieras, pero ya no es heterosexualidad. Y si me llegaron a decir, es que yo no sabía, o sea, yo no sabía que yo no era heterosexual, me di cuenta porque me empezaste a atraer o me gustabas en su momento o que me enamoré de ti. Y yo bueno. Valoro tus buenos gustos, pero yo simplemente quiero morirme. Bueno, no, es un mal chiste, ¿no? Pero es que sí estaba bastante deprimida en ese momento. Yo aquí sacando traumas y así. Y a esto me refiero. También conozco a hombres que se han sentido atraídos y se han enamorado de sus amigos hombres, pero no lo aceptan. Y hasta cierto punto no lo reconocen como tal, porque no están acostumbrados a ver las relaciones sexoafectivas de otra manera a la heteronormada y a la sexocentrista. Y así podría hablarles de un montón de personas que han tenido experiencias así. O sea, de que han venido y me han dicho, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto con esta persona? Y yo les digo, mi ciela, es que no eres heterosexual. Te gusta esa persona, te enamoraste de esa persona. Y si pasan por como proceso de duelo y conflicto de que, pero es que yo soy hetero, ¿sabes? Incluso también ha pasado con personas que creían que eran homosexuales, que de repente llega una persona de otro género y dicen, güey, es que yo creí que yo era homosexual y ya, ¿sabes? Y yo mi ciela, estás enamorada de esta personita. Y muchas veces digamos, descubrimiento, este viaje de autodescubrimiento o este conflicto que entra en estas personas suele comenzar con una amistad. No siempre, pero sí es un común denominador. O empieza con una amistad o con una persona nueva. A veces también con amistades viejas. De que se dan cuenta al final de que llevaban bastante tiempo enamoradas de esas personas. Pero por creer que eran heterosexuales porque era, entre comillas, lo normal o el default o lo impuesto, ¿verdad? Creían que no eran capaces o que no podía ser, que debía haber sido otra cosa. Y otro ejemplo es que me ha pasado que muchas personas ya grandes, de unos 50, 40, a veces más grandes incluso, me han dicho, es que siempre existe ese amigo o amiga
que te gusta. Y se refieren a del mismo sexo. O sea, sobre todo mujeres grandes me han dicho esto. Me dicen, es que siempre hay una amiga que te termina gustando o de la que te terminas enamorando y luego se te pasa. Y yo de, ¿qué? Y me confundo bastante, de hecho, porque si es como, what the fuck. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo me dices eso? Me dicen, sí, es que siempre hay a todo mundo, a todas nos pasa. Y yo, o sea que estás diciendo que hay bastantes menos mujeres heterosexuales de lo que se cree. Y sí han sido menos, pero sí creo que en una ocasión sí me han llegado a decir, casi siempre son mujeres ya de cierta edad que me dicen, también le pasa a los hombres de que hay un amigo suyo con el que siempre quieren estar y no sé qué, y describen un enamoramiento con todas las letras. Y si es de que, si te das cuenta que eso no es heterosexualidad. Y ya pero si llegas a retar ese pensamiento de que si te das cuenta que eso cae en una no heterosexualidad, si llegan a decir, ay no, es que simplemente es una amistad muy profunda y así. Y a lo mejor muchos de ustedes ahorita van a estar pensando lo mismo, diciendo, güey, no mames, o sea, eso simplemente es una amistad como muy chida, muy profunda y acá. Admito que hay varias maneras de relacionarse y que la amistad a veces puede ser muy profunda. Y a veces uno mismo puede estar atraído de cierta forma a sus amistades. De hecho, creo que eso es bastante común, sentir cierta atracción, sobre todo intelectual o emocional, incluso física o estética, hacia alguna de tus amistades. Pero no existe el deseo ni sexual ni romántico. Esto sí pasa. Pero sí hay temas y ocasiones que dices, mi ciela, eso no es una simple amistad, va más allá y tienes que enfrentarlo, porque sí, esas personas se suelen resistir bastante a la idea, por lo menos por un gran tiempo, y ya después como que ya dicen, ok, bueno, tal vez. Y bueno, me gustaría saber qué piensan ustedes. Ya al chile ya había varias personas, o pensando o comentando de que, ay, no, estoy todas jaladas, de que no mames. Estás exagerando, estás sacando las cosas de proporción y así. Pero bueno, de hecho ese es el punto, o sea, sacar el tema a conversación. Y la verdad sí me interesaría mucho saber su punto de vista al respecto. Y qué experiencias tienen, si me quieren contar un chismecito por ahí, ya sea en comentarios o en mi Instagram. Sería bastante divertido. Consideraré grabar el pedazo del chismecito, uno de los ejemplos como más claros de la nula heterosexualidad de una persona que jura con todas sus letras ser heterosexual. Sí lo quiero contar. Pero bueno, ese es el final de este episodio. El primer episodio, digamos, ahora sí bien. Y el primer episodio de la sección que estoy abriendo, que se llama Mi Versión. Espero que lo hayan encontrado interesante y lo hayan disfrutado. Cuídense mucho y recuerden que yo soy caótica y me gusta mucho hablar. Bye bye.